Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Esta es la imagen de la semana. El problema aquí es que mueran millones sin advertencia. Culpable es la negligencia de las viles refresqueras, porque nos venden ceguera, diabetes y defusiones. El error son los millones que invierten en un engaño. Es un fragmento de una rola denominada La Culpa, de Alberto Cerritos y Lester Ramírez. La canción forma parte del disco Dulce Veneno, que se grabó con alumnos y exalumnos de la Escuela de Música del Rock a la Palabra, con el apoyo de El Poder del Consumidor, esta organización que defiende los derechos de los consumidores, y Cacto Producciones. Estas canciones buscan generar, como nos damos cuenta, conciencia sobre el daño de las bebidas azucaradas. Pronto retomaremos el tema. Hoy la entrevista es con Andrew Paxman, profesor del CIDE, sobre la actualización de un libro que lo hizo muy famoso a Paxman, sobre la vida de Emilio Azcárraga, El Tigre, y entender el papel que están teniendo las televisoras, en particular Televisa, en el contexto de este cambio político que estamos viendo en México y en particular de una nueva relación del gobierno con los medios de comunicación. Y como cada semana, antes de la entrevista, algunos de los hechos destacados de la agenda de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. En el marco del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, la UNESCO informó que más de 1,200 periodistas fueron asesinados en el mundo entre 2006 y 2020. De todos estos casos, 9 de cada 10 asesinatos siguen sin resolverse judicialmente. En México, en lo que va del sexenio, han sido asesinados 47 periodistas en el país, según la Secretaría de Gobernación. A estas cifras se suma el asesinato en los últimos días de 2 periodistas más, Freddy López Arévalo, en Chiapas, y Alfredo Cardoso Echeverría, en Guerrero. 7 de cada 10 promocionales de partidos políticos en el pasado proceso electoral difundieron datos, dichos, frases e informaciones no verificables, fácilmente refutables, al tiempo que agredieron, calumniaron o injuriaron a otros partidos políticos, lo que vulnera el derecho a la información e inhibe la participación de la ciudadanía. Lo anterior es una de las conclusiones de un estudio que elaboraron integrantes de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y que consistió en el análisis de 99 promocionales de los partidos políticos nacionales. La AMDA emitió un conjunto de recomendaciones a quienes producen estos spots, entre las cuales se encuentra proporcionar datos o información clara y verificada sobre los temas y problemas que aborden en las producciones de sus promocionales. El estudio pueden consultarlo en amda.unam.mx. Testigo de innumerables historias cotidianas a través de la lente de su cámara infraganti, el pasado 28 de octubre falleció a los 75 años Óscar Marcial Cadena Jiménez. Cadena fue relator por más de 50 años de historias que llenaron la pantalla de programas televisivos como Ciudadano Infraganti, Cámara Infraganti y Sopa de Videos. Durante sus últimos años se dedicó a ser productor independiente en su espacio de YouTube, Óscar Cadena El Infraganti. Nuestras sinceras condolencias a la familia. 50 o 2 ballenas se encuentran en la playa. Es el título del impactante largometraje de producción mexicana con duración de 122 minutos de Jorge Cucci, que refleja en alguna medida el abandono de los jóvenes que los hace presa del suicidio. Dicha cinta fue considerada como el mejor largometraje mexicano de ficción en el 19º Festival Internacional de Cine de Morelia. La película tiene como protagonistas a 2 jóvenes, Elisa y Félix, quienes se conocen y enamoran, mientras juegan el mortal reto de la ballena azul, que tuvo un importante impacto en las redes sociales. En entrevista para la revista Proceso, el autor señala que este cortometraje es un fuerte llamado a los padres de familia a acompañar y guiar a los jóvenes en los retos de la vida, para que no se sientan solos más allá de los riesgos que también puedan encontrarse en Internet.
Facebook se convierte en empresa Meta. Su fundador, Mark Zuckerberg, explicó que con su nuevo proyecto se busca crear un mundo paralelo y en forma de holograma. Podremos asistir a conciertos, juntas de trabajo y hasta tomar un café con amigos que se encuentren en diferentes partes del mundo, todo sin movernos de nuestra casa. La idea es hacer cosas que en el mundo físico no serían posibles. Al respecto, la analista Irene Levy afirma en su columna publicada en El Universal que la llegada de Meta se da entre escándalos y demandas judiciales en contra de Facebook en temas como la violación de privacidad. Levy se pregunta, ¿dónde están los estados? ¿No hay nadie que detenga su avance al menos para reflexionar si esto es lo mejor para la humanidad? ¿Cómo está cambiando y cómo modificará todo esto la mentalidad, las emociones y las relaciones humanas? Estas y otras preguntas son sin duda pertinentes para la reflexión sobre la nueva realidad virtual que construyen estas empresas supranacionales. Andrew Paxman, qué gusto, qué alegría que nos acompañes en Media 20.1. Desde hace muchísimo tiempo queríamos invitarte, ya lo hicimos, a este programa. Muchísimas gracias por la invitación, Gabriel. He seguido tus columnas durante muchos años, así que me da mucho gusto conocerte, aunque sea virtualmente, por fin. Bueno, pues yo me siento muy honrado de que también haya seguido algo del trabajo que hemos hecho en los últimos años. Andrew, ¿por qué publicar una nueva edición actualizada sobre Emilio Azcárraga, el Tigre Azcárraga? Bueno, hay dos razones, una razón pragmática y una razón, digamos, más académica. La pragmática es que la tercera edición se agotó. Hicimos una tercera edición en 2013, recién elegido Enrique Peña Nieto, y la introducción a ese libro, edición, se trata de los años, la convivencia entre Televisa y el PAN y también el rol de Televisa muy importante en la elección, bueno, la cultivación y luego la elección de Enrique Peña Nieto. Y ahora, como se agotó el libro, pensamos que sería una buena idea lanzar una edición del 20 aniversario, del 20º aniversario, que se atrasó un poco por el COVID, debió haber salido el año pasado. Y la razón más académica es que, tal y como hicimos en la introducción a la tercera edición, queremos, Claudia Fernández, mi coautora, y yo, analizar un poco la extraña relación entre Televisa y Andrés Manuel López Obrador en esta nueva introducción. Entonces, como han pasado más de 20 años desde que salió el libro y 24 desde que murió el tigre, tenemos una nueva introducción que es de dos partes. La primera parte analiza, da un recuento y también un análisis del cambiante relación entre Televisa y Andrés Manuel López Obrador, y en la segunda parte, ¿por qué todavía importa el tigre? O sea, hablamos del legado del tigre, que en muchos sentidos todavía está con nosotros. ¿Y por qué importa tanto el tigre? O sea, te lo pregunto porque ya tú nos has dicho, fue una edición la que ustedes publicaron muy exitosa, un bestseller, sí, cosa que no vemos muy frecuentemente en los libros de carácter académico. ¿Qué es lo que atrae tanto de la vida de Emilio Azcárraga, el tigre? Sí. Bueno, yo creo que en primer lugar debería aclararse que la idea siempre fue crear un libro que hablaría a los académicos y a los estudiantes, pero también al público en general. Entonces, se puede decir que es un libro crossover, ¿no? Entre los dos campos. Y creo que por eso ha tenido algo de no solo éxito en primer lugar, que debía mucho a la promoción, que nuestra editora en ese entonces, Consuelo Saiza, hizo una magnífica obra de promoción. También nos dio una portada en proceso. Tuvimos mucho apoyo en los medios, pero también en la academia, gente como, este colega tuyo, Raúl Trejo, y otros académicos incorporó el libro como libro de texto en sus clases. Eso dio al libro una vida muy larga.
Pero para contestar la pregunta, yo creo que Azcárraga ayudó a crear gran parte de la cultura popular en México. Por supuesto, llevaba cosas prestadas del cine de oro. Por supuesto, heredó mucho de lo que había construido su propio papá, Emilio Azcárraga Vidaurreta. Pero fue Emilio Azcárraga mismo que, por ejemplo, creó la barra de telenovelas nocturnas. Efectivamente creó 24 horas con Jacobo Zabludowski, que fue un plataforma propagandístico de que no habíamos visto algo parecido antes y tampoco después, yo diría. Y fue Azcárraga mismo que navegó ese gran barco de Televisa por las aguas turbias de los sexenios de Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, y luego se acercó mucho con Carlos Salinas. En gran parte fue el arquitecto del triunfo de Carlos Salinas en el 88. Con el presidente Salinas tuvo una cercanía inédita. Y en el sentido de que todavía estamos viviendo en un país donde los marcos económicos y la economía en general es una economía de libre mercado y de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Azcárraga tuvo mucho que ver con el éxito, si quieres decirlo como éxito, con el puesto en vigor, mejor dicho, de ese tipo de neoliberalismo. Andrew, ya nos has comentado que esta actualización abarca el tema de la relación que se tiene ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero antes de preguntarte específicamente de esto, ¿tú viste algún cambio en la relación que hubo de los gobiernos panistas con Emilio Azcárraga, finalmente como presidente, director de la televisora más influyente, más importante de habla hispana, pues prácticamente desde los años 50 que le tocó fundar todo ello? ¿Hubo una modificación en esta relación? ¿Tú cómo la viste? Porque, a ver, Andrew, es cuando se aprobó la famosa ley Televisa, cuando se dio el famoso decretazo, cuando más creció Televisa en el mercado de las telecomunicaciones, y considerando de que Azcárraga, él mismo decía que era el soldado del PRI. Sí, así es. Hacia finales de su vida, tras la crisis del 94-95, Azcárraga mismo empezó a cambiar su retórica. Ya no decía somos soldados del PRI, sino somos soldados del presidente. Y de hecho siempre lo fue. Siempre fue un soldado del presidente, pero decía soldado del PRI porque le convenía políticamente. Pero la verdad es que no importaba tanto la ideología, más bien la figura del presidente. Si la figura del presidente es Echeverría de la izquierda, pues tenemos que aguantar, ¿no? Tenemos que apoyarlo porque somos una empresa vulnerable. Televisa depende en concesiones del Estado, así que no puede hacer a un presidente, no se puede arriesgar a convertir el presidente en un enemigo. Ahora, cuando Azcárraga toma las riendas de la compañía en 97, él corre con esa idea de que no solo ya no somos soldados del PRI, sino la democracia es bueno para los negocios. O sea, todos los partidos políticos van a invertir, van a gastar en anuncios políticos, entonces nosotros vamos a gozar de la borrachera democrática, ¿no? Y durante varios años parecía que estaba estableciendo o poniendo un sello distinto en la empresa. Hasta como 2002, los primeros 5 años del liderazgo de Azcárraga se veía una empresa más democrática. Ya no vetaban a los
actores o actrices que participaban en novelas de Azteca, por ejemplo, o cantantes que salieron en Telemundo. Pero a partir de más o menos 2002, empezamos a ver de nuevo las viejas prácticas monopólicas, unos casos o otros del veto, unas presiones sobre el gobierno de Fox y famosamente hacia finales de ese sexenio, una especie de bullying político a los senadores como Javier Corral o los diputados que estaban resistiendo la ley Televisa. Entonces, se puede decir que durante el sexenio de Fox y luego de Calderón, se acercaron bien al presidente, siempre con su propia agenda, ¿no? Pero apoyando al presidente, apoyando la famosa o mal nombrada guerra contra las drogas, contra el narco, para asegurar de que el presidente siempre apoyaba a su agenda. Entre otras cosas, hacer de la vista gorda mientras acababa con el mercado de televisión por cable en los estados, o detener la entrada de Carlos Slim en el mercado de video por cable, ¿no? O sea, él tiene gran red de fibra óptica que es muy propicia para proveer canales de televisión a millones de mexicanos, pero eso representa una gran amenaza al negocio de Televisa, que es cada vez más un negocio digital. Así que detener a Slim no conceder a Slim una concesión de usar esa red para programas para canales de video es un gran favor a Televisa. Sí, es decir, continuó, esta política de mutuos apoyos. Exacto, de simbiosis. Televisa apoyando al presidente, al sistema, no importando si era priista o panista, y viceversa, el sistema apoyándolos, porque vaya que fueron épocas florecientes para Grupo Televisa, pero como ya bien dices, y qué bueno que lo precisaste, Azcárraga muere en el 97, sí. A él no le tocó directamente esta transición democrática, pero sí Azcárraga Jan, finalmente con el peso que representaba el Tigre. Ya tenemos que hacer la primera pausa, que es la única que tenemos en este programa, Andrew, pero después de la pausa, quédese con nosotros para que nos diga ahora, Andrew, cómo está esta relación con el gobierno de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador. Así que, por favor, no se vaya. Muchas gracias por continuar en Media 20.1. Estamos en esta conversación maravillosa con Andrew Paxman para, conocer qué es lo que tiene este libro que ya se publica, nuevamente en esta edición actualizada de la vida de Emilio el Tigre Azcárraga, pero que también es un análisis de lo que está ocurriendo con la televisión comercial privada más importante de México, de América Latina y una de las más importantes en el mundo. Andrew, a ver, nos quedamos entonces de este mutuo apoyo que vimos y que de los gobiernos panistas obtuvieron muchísimas concesiones, muchísimos apoyos, también Grupo Televisa, pero al mismo tiempo la propia empresa, como también nos has precisado, fue más democrática, fue mucho más plural, porque también la democracia se convirtió en un gran negocio. Y después llegamos al gobierno de Enrique Peña Nieto. Andrew, realmente, como se ha dicho, Televisa con Azcárraga, Jan y todo este poder acumulado por el Tigre, por su padre, pudo llegar a imponer, a colocar a un presidente de la República en México? Pues parece que sí, parece que tuvo mucho que ver y no es una cosa inédita en la historia de la televisión latinoamericana. Se puede recordar que a principios de los años 90, Globo, que es como la Televisa de Brasil, impuso un gobernador poco conocido, guapo, que se llamaba Fernando Collor de Mello como presidente de ese país.
Y la historia se repitió en México. Hubo una especie de cultivo durante como 7 años, a partir de 2005, cuando Peña Nieto compitió para ser gobernador del Estado de México. A partir de ese entonces, Televisa iba cultivando la imagen de Enrique Peña Nieto para convertirlo en presidenciable. Y funcionó. Y funcionó por varios motivos, entre ellos el hecho de que era telegénico, se casó con una estrella de Televisa, y también le dio mucho apoyo, tanto abiertamente como tras bambalinos o de manera más escondida, ¿no? O sea, notas fabricadas en los noticieros, etc. Y se puede decir que seguían una tradición que vimos en México, en la televisión mexicana, desde el primer día. En septiembre de 1950, cuando se hizo la primera transmisión de la televisión en México, la primera transmisión comercial, fue el informe de Miguel Alemán de ese año. Entonces, ese intercambio, esa simbiosis entre los dos grandes poderes que son la familia Azcárraga y la presidencia, son algo constante en la vida de los mexicanos. Y sin embargo, Andrew, no fue suficiente como para mantener al PRI en el poder, o en este caso al PAN. Y llega un candidato que luchó durante muchos años desde la oposición, sí, por la presidencia, por el poder, que ha sido particularmente crítico respecto a los contenidos y a la influencia de empresas como Televisa. Y ahora tenemos, pues, a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. ¿Cómo es ahora la relación? ¿Cómo la visualizas? ¿Cuáles son algunas de tus primeras impresiones de esta relación que tiene Televisa con la 4T, la llamada 4T? Bueno, yo sé que parece muy extraño, ¿no? Como bien dices, esta es una empresa que Andrés Manuel estuvo criticando y fuertemente, no solo en sus ponencias, sino también en sus libros, la mafia que se adueñó del poder, o la mafia que nos robó la presidencia. Tiene varios títulos, ¿no? Creo que se acuñó la frase en 2009, si mal no recuerdo, la mafia del poder. Y Televisa siempre fue parte de esa mafia en la definición de López Obrador. Entonces parece muy extraño, pero la cercanía, efectivamente la alianza entre los dos que se empezó a construir en 2016, 2017, había unos señales, ¿no? Cuando, por ejemplo, Televisa compró la mitad de las acciones de SDP Noticias, un portal tradicionalmente pro-AMLO. Se veía que se estaba preparando, por si acaso, ¿no? Por si acaso el candidato del PRI que favorecemos no va a lograr ser el más presidenciable. Tenemos este canal o esta evidencia de que no somos en contra, ya no estamos en contra de Andrés Manuel López Obrador o a Morena. Pero también habla de cuestiones estructurales de la relación entre la presidencia y Televisa. A veces la gente habla de un capitalismo de cuates, pero yo no lo veo así, porque yo no veo a Andrés Manuel beneficiándose en términos financieros de esa relación. Es una relación más política en que ambas partes creen que necesitan al otro. Por eso hablo en mi libro de una simbiosis imperativa. Los dos creen que necesitan al otro. Andrés Manuel sufrió la derrota fraudulenta de 2006, sufrió una segunda derrota en 2012, así que llegando a 2018 no quiere arriesgar otra derrota. Por eso anda tejiendo alianzas con la gente más impredecible, el Partido de Encuentro Social, el Bester Gordillo y Televisa. O sea, gente que había criticado por un motivo u otro, entre ellos la corrupción en épocas pasadas, pero ahora le conviene mucho tener acceso a esa gran plataforma, tener acceso al Estadio Azteca para su cierre de campaña. Todo eso le convenía mucho y fue parte de la estrategia de no perder en el tercer intento.
Oye, Andrew, ya para despedirnos, ¿esto explicaría que en su línea editorial Televisa ha sido particularmente cuidadosa con el presidente? Es decir, no se ven ataques similares a los que el presidente pues hace en algunas mañaneras, algunos de estos medios de comunicación, y aunque no menciona específicamente Televisa o TV Azteca, pues los incluye dentro de estos medios opositores a su gobierno. Bueno, Televisa está jugando un papel un poco parecido a lo que jugaba Excelsior y El Universal en los años 70 y 80. En las primeras planas, apoyando al gobierno, pero unos cuantos columnistas criticándolo, ¿no? Para mantener la semblanza de un diálogo o de la variedad ideológica del medio. Así que en Canal 2 o en Las Estrellas, el tono es básicamente positivo, pero en Foro TV hay unas voces que critican respetuosamente, pero critican a la 4T. Entonces es como lo mismo que hemos visto en décadas anteriores con los periódicos principales. Andrew, pues como decimos en México, nos dejas picados con esta interpretación y yo creo que por lo tanto lo mejor es de que si usted quiere conocer a profundidad, pues este análisis que ha hecho Andrew sobre el Tigre Azcárraga, ahora Emilio Azcárraga Jan, su hijo, y la continuidad, pues, finalmente de esta estrategia de crecimiento y de permanencia aquí en nuestro país de esta empresa, pues hay que leer el libro de Andrew. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Se puede encontrar en cualquier librería, también se puede encontrar en el sitio de Penguin, en sitios como Amazon, está de venta general. Andrew, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Mucho gusto de nuevo y ojalá que podamos reanudar la conversación en otra ocasión. Será un privilegio, Andrew, mi admiración y respeto. Y también muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.